Himno 146. ¿Qué me importan del mundo las penas? Quien escribió este himno fue un pastor metodista de fines del siglo XIX llamado Francisco Pensotti, quien nació el 26 de septiembre del año 1851 en la ciudad de Chiavenna, Italia, en el seno de una tradicional familia católica. Cuando tenía 13 años, llegó a Montevideo, Uruguay, junto a su familia como parte de un grupo de inmigrantes italianos. A los 24 años, y ya casado con Josefa Sagastibelza, española, y también hija de inmigrantes, es que Pensotti escuchó por primera vez el Evangelio, pero pasaría un año más antes que experimentara una verdadera conversión, lo que sucedió en 1876 mientras leía el Evangelio de San Juan que le había regalado su amigo Andrés Milne. Desde ese día se hizo miembro de la iglesia metodista que pastoreaba el reverendo Tomás Wood. En no mucho tiempo Pensotti se transformó en un cristiano comprometido con la obra del Señor y fue honrado como pastor en una colonia valdense recién llegada al Uruguay. En 1887, la iglesia metodista nombró al pastor Pensotti para actuar como colportor de Biblias en las costas del Pacífico, con sede en Puerto de Callao, en Perú. Así que el 5 de diciembre inició con su familia el viaje rumbo al Perú. Al pasar por la ciudad argentina de Rosario, fue hospedado en casa de un pastor que, temiendo corriera la misma suerte de otro colportor llamado José Mongiardino, quien había muerto asesinado, le recomendó no seguir su viaje. Esto llevó al pastor Pensotti a pensar mucho en su familia y decidió ponerse en oración buscando la dirección del Señor. Mientras oraba en su habitación, en una sala cercana, una joven tocó al piano el himno "No te dé temor hablar por Cristo", lo que fue interpretado por el pastor como una respuesta de Dios, y fortalecido con ella, siguió su viaje. En febrero de 1888 hizo escala en nuestro país, estando en Arica por 6 meses debido a una epidemia de fiebre amarilla. Vivió aquí momentos de sentimientos muy contradictorios. Por un lado, la muerte de su hijita Elena, de solo 2 años, y por otra el nacimiento de su hija María Esther, quien llegó 7 días después de la partida de Elena, como un consuelo de Dios ante tanta pena. En julio de ese año llegó con su familia al puerto de Callao, en Perú. De inmediato comenzó a predicar y distribuir Biblias y porciones de las Escrituras entre los residentes de habla inglesa, en su mayoría empleados de empresas navieras de Inglaterra y Estados Unidos, pero también entre nuestros hermanos peruanos. Al igual que muchos de nuestros primeros pastores, comenzó a predicar en un local arrendado. Algunos meses después, la asistencia ya bordeaba las 50 personas. Por esta razón, unos ingleses ofrecieron al pastor Pensotti una capilla anglicana que estaba sin uso, por falta de pastor más amplia y más cómoda que el humilde lugar que ocupaba. Pero cuando las cosas parecían salir de maravillas, comenzaron las dificultades y fue tanta la oposición que los enemigos del Evangelio amenazaron con volar la capilla con dinamita. Por lo que ante tales hechos, las autoridades, los ingleses y los hermanos decidieron que era mejor volver al antiguo local, y así lo hicieron. El pastor Pensotti y los valientes hermanos peruanos fueron motivo de admiración de los ingleses, pues pese a las crecientes dificultades seguían congregándose y promoviendo la lectura de la Biblia. El párroco del Callao, cura Vidal Urías, llegó a ensuciar las puertas del templo con excremento y puso candados en las puertas, dejando encerrada la congregación en su interior, pero los hermanos siguieron sin amilanarse. En enero de 1890,
el pastor Pensotti fue al sur del Perú, acompañado de 2 hermanos peruanos. Pretendió llevar la palabra de Dios a Arequipa, en donde escaparon de morir apedreados debido a la violenta resistencia y al enardecimiento de ánimos que propiciaba la Iglesia romana ante la predicación del Evangelio que realizaban estos hermanos. Esta fue la primera ocasión en que el obispo de Arequipa, Juan Ambrosio Huerta, valiéndose de sus influencias, hizo que llevaran a la cárcel al pastor Pensotti, donde permaneció 19 días, pero salió en libertad por orden del presidente de la República, don Andrés Avelino Cáceres. El incidente de Arequipa no fue sino el preludio de lo que sucedería la mañana del 26 de julio de 1890, cuando un oficial y 4 alguaciles se presentaron en su casa para llevarlo detenido por el delito de haber violado el artículo número 4 de la Constitución peruana de aquellos años, que señalaba: la religión es la católica, apostólica y romana, con exclusión de cualquier otra. Este artículo de la Carta Fundamental prohibía el ejercicio público de cualquier otra confesión de fe. El pastor Pensotti fue conducido a la prisión tratado como un vil criminal ante la mirada impotente de su esposa y de sus hijos. Fue encerrado en la cárcel de Callao, llamada Casas Matas, en el castillo de San Felipe Real. En este lugar los presos recibieron al pastor Pensotti y a su predicación como un consuelo para sus vidas. Pronto, varios habían abrazado la fe en Cristo, lo que dio origen a una segunda acusación en su contra: seducción de presos. Es increíble tanta maldad desatada. Acusado por enseñar a asesinos y ladrones a amar al prójimo como a sí mismo. Como consecuencia de esta acusación fue encerrado en un calabozo de castigo, y fue allí, en una de sus paredes, donde leyó los siguientes versos escritos por otro preso antes que él: calabozo de mis penas, sepultura de hombres vivos, más horribles que la muerte, más severa que los grillos. Como una respuesta a esto, e inspirado por el Espíritu Santo, escribió más abajo en la misma pared: ¿qué me importan del mundo las penas, y doblada tenerla cerviz? ¿Qué me importa si esté en cadenas, si me espera una patria feliz? Resignado, tranquilo y dichoso, de la aurora vislumbro la luz, porque sé que Jesús bondadoso por su pueblo ha expirado en la cruz. Qué maravillosa respuesta cristiana a la desesperanza del mundo sin Dios. Lo que para uno no era más que penas, sepultura, muerte, grillos y cadenas, para el otro es consuelo, tranquilidad, dicha y esperanza. Uno tiene el corazón seco y lleno de pecado, el otro un corazón lleno de gozo de la salvación. La esposa del pastor Pensotti, hermana Josefa Sagastibelsa, dio muestras de un increíble carácter de mujer de Dios durante este duro trance, causando incluso la admiración de los ministros de Estado que se entrevistaron con ella. Algunos vieron en ella, por su temple, la valentía de la mujer espartana. La hermana Josefa llegó incluso a rechazar la oferta del Ministerio de Gracia y Justicia de libertad para su esposo, a cambio de la promesa de abandonar el Perú y la obra de predicación iniciada. Después de mucho batallar y con la ayuda de los hermanos ingleses, logró que las autoridades accedieran a permitirle llevar diariamente los alimentos para el pastor, además de una cama y algunos enseres, tal vez una Biblia.
por lo que escribe, y del preso las horas se ahuyentan en gratísimo y santo solaz. Con la Biblia mis males se ausentan, con la dicha me encuentro capaz. Libro santo mi estancia ilumina, nunca, nunca te apartes de mí, que aprendiendo tu bella doctrina, no hay males ni penas aquí. Un día el hijo del pastor llegó a la cárcel sin los alimentos que a diario llevaba su padre, ya que en casa no había que comer. ¡Qué tristeza para el pastor! Él privado de libertad y en su casa su esposa y sus hijos, sin tener alimentos para satisfacer su hambre. Ningún padre de familia se sentiría conforme ante tan durísima situación. Su hijo volvió a casa con las manos vacías. Su padre le había pedido que se unieran con la familia a orar, y él oraría en su celda, lo cual sin duda hizo, y con lágrimas ante tan angustiante situación. Los presos que habían disfrutado su benevolencia, al enterarse de la situación, rápidamente hicieron una ofrenda para ayudar al necesitado pastor. Extrañamente, él no la aceptó, no por arrogancia, sino por causa de la oración presentada ante el Padre. Pidió a los presos un plazo de 3 horas para ver la respuesta de Dios. De lo contrario, aceptaría la ofrenda. Pero cuando había pasado poco más de 1 hora, su hijo volvió, trayendo la correspondencia que había llegado, y entre las cartas había una que venía de Estados Unidos. En su interior había una letra de cambio por una muy buena suma de dólares, suficiente para comprar alimentos para ese día y para muchos días más. Los presos fueron testigos de tan maravillosa respuesta de Dios, y sin duda entendieron y confirmaron lo siguiente: Evangelio sublime y glorioso, bello pacto de amor sin igual, quiero siempre tenerte a mi lado y mirarte cual puro fanal. Aunque esté moribundo y rendido, el que acude con fe al Salvador, en cualquier circunstancia es oído y aceptado con férvido amor. Varios de los presos que vivieron este testimonio del amor de Dios fueron genuinamente convertidos al Señor, llegando más tarde a ser hermanos en la iglesia. La reclusión del pastor Pensotti se transformó en un asunto de conocimiento y de discusión pública en el Perú y también en el extranjero. La prensa inglesa y norteamericana dedicó grandes espacios en sus diarios para comentar el tema, llegando los gobiernos de estas naciones, por medio de sus representantes diplomáticos, a procurar la defensa legal que terminara con la larga estadía del pastor en la cárcel. Tras permanecer preso por más de 8 meses, el pastor Francisco Pensotti fue puesto en libertad. Abandonó la cárcel a las 5 de la tarde del sábado 28 de marzo de 1891, en medio de los aplausos de una multitud que fue a recibirle. Al día siguiente, la reunión de la noche estaba repleta de hermanos y almas que querían escuchar el Evangelio. Un diario de la época tituló: El juez Porras decidió dar la porra a los frailes y soltar a Pensotti, aludiendo a la excarcelación del pastor. Dando término a esta historia, les invito a meditar en este hermoso himno para la gloria de Dios. Amén.
cortan del mundo las penas y doblada tenerlas servir. ¿Qué me importa si esté en cadenas, si me espera una patria feliz? Resignado, tranquilo y dichoso, de la aurora me encuentra la luz, porque sé que Jesús bondadoso por su pueblo ha expirado en la cruz, y del peso las horas ahuyenta en gratísimo y blando solaz. Con la Biblia misma les ausenta, de la dicha me encuentro capaz. Libro santo mi estancia ilumina, nunca, nunca te apartes de mí, que aprendiendo tu bella doctrina, no hay males ni penas aquí. Evangelio sublime adorado, bello pacto de amor sin igual. Quiero siempre tenerte a mi lado y mirarte cual puro fanal. Aunque esté moribundo y rendido, el que acude confía al Salvador. En cualquier circunstancia es oído y aceptado con fervido